Ya, buenas tardes con todos. El tema que voy a tratar es sobre la asimilación de nutrientes. Aquí las células individuales o agrupadas en algún tejido nunca están aisladas continuamente, están intercambiadas de materia y de energía con su alrededor o entorno. La materia y la energía que entran o que salen de las células son o han sido transformadas en su interior con el propósito de crear y mantener sus propias estructuras, proporcionar la energía necesaria para sus actividades vitales. El conjunto de intercambio y transformación que tiene el lugar en el interior de la célula se realiza a través de procesos químicos, utilizando catalizadores por enzimas, las cuales constituyen el metabolismo celular. Entonces, se define el metabolismo como el conjunto de todas las reacciones químicas catalizadas por enzimas que ocurren en la célula. En sí es una actividad coordinada y con un propósito definido que lo cooperan diversos sistemas multienzimáticos. En otras palabras, es el proceso global que cooperan diversos sistemas enzimáticos que tienen lugar en la célula, y en él participan muchos conjuntos enzimáticos mutuamente relacionados con los cuales permiten el intercambio de materia e incluso de energía entre células y su entorno. Ya, el metabolismo se realiza a fin de cumplir 4 funciones específicas. La primera es obtener la energía química del entorno a partir de la luz, o sea que la degradación de la molécula es rica en energía. Ya, la segunda es transformar las moléculas de nutrientes en precursores o macromoléculas celulares, y la tercera es sintetizar las macromoléculas celulares a partir de los precursores. Y la cuarta y la última es formar o degradar las biomoléculas necesarias para las funciones especializadas de las células, como las hormonas, los neurotransmisores, etc. Con fines prácticos, el metabolismo está dividido en 2 fases. La primera es el catabolismo o fase degradativa. ¿Qué quiere decir? Que esta serie de reacciones mediante las cuales las moléculas orgánicas complejas se desdoblan en otras más sencillas o inorgánicas, liberando energía que se almacena en el ATP. En cambio, hay otra que es el anabolismo. En sí también se la conoce como fase constructiva. ¿Qué quiere decir? Que la serie de reacciones de formación de moléculas orgánicas complejas a partir de otras sencillas utilizaciones del ATP contenida en el catabolismo o en otros procesos químicos como incluso la fotosíntesis. Ya, las células autótrofas tienen 2 tipos de anabolismo, que puede ser autótrofo o heterótrofo. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer parte de la sustancia inorgánica, CO2 y agua, para obtener sustancias inorgánicas sencillas, por ejemplo la glucosa, utilizando la energía libre, incluso luminosa o producida en reacciones químicas. El segundo se parte de una sustancia orgánica sencilla, como la glucosa mismo, para obtener otras más complejas como el almidón. Ya, el catabolismo se define como catabolismo del conjunto de reacciones metabólicas que tienen por objeto obtener energía a partir de los compuestos orgánicos que se transforma en otra. Más sencillo es la respiración celular aeróbica y la fermentación alcohólica y láctica son las principales vías catabólicas para la obtención de energía contenida en las sustancias orgánicas. El mecanismo de la respiración celular para la producción de energía implica una serie de reacciones de óxido de reacción, en las que se requiere una molécula
receptora final de los electrones y átomos de hidrógenos liberados, a fin que no se interrumpa el proceso, porque existe un grupo mayoritario de células y organismos que utilizan el oxígeno molecular como por último acepta los electrones de la cadena respiratoria. Y en sí, la fase catabólica tiene en sí 3 fases. La primera fase inicial o preparatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí, donde las grandes moléculas, ahí están los nutrientes, presentan alimentos, se degradan hasta liberar los principales componentes, como por ejemplo los polisacáridos, se desdoblan en monosacáridos, los lípidos, ácidos grasos y glicerol, y la proteína en aminoácidos constituyentes. Ya, la fase 2 es la fase intermedia. ¿Qué quiere decir? En esa etapa, los diversos productos formados en la fase 1 son convertidos en una misma molécula más sencilla, la acetilcoenzima, la degradación de los monosacáridos y el glicerol, así como las reacciones de desaminación. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que la degradación de los ácidos grasos es más fuerte, ocurre el matriz mitocondrial. Ya, en la fase 3, la fase final, se la conoce así, porque en la molécula de acetil-CoA se interpone el proceso de respiración, ciclo de Krebs, transporte de electrones y fosforilación oxidativa para dar lugar a moléculas elementales como el C2 y el agua. Ya, si vamos a ver un cuadro explicando, digamos, un ejemplo sencillo. El alimento en sí, el alimento está conformado por polisacáridos, grasas, proteínas, y el polisacárido es la que da la fase de monosacárido, y luego la segunda, que es glicolisis, y la tercera es la ATP, que es la fosforilación oxidativa. Ya, en las grasas, el glicerol y los ácidos grasos. Ya, en las proteínas, como bien sabemos, es el aminoácido, que es un grupo amino. Y así es como llegan al ciclo de Krebs, que es el transporte de electrones. Ya. En sí, el catabolismo de carbohidratos son la fuente esencial de energía para los seres vivos, además de ser los productos iniciales para la síntesis de grasas y aminoácidos no esenciales. Ya. Por último, la digestión continua en el intestino delgado, donde el bolo alimenticio entrará en contacto con la secreción pancreática, que contiene la amilasa pancreática. ¿Y aquí quiere decir esto? Que aquí el almidón queda reducido a maltosa y a oligosacáridos de 3 a 9 unidades de glucosa, que se conoce como destrinas, y estructuras con ramas cortitas llamadas destrinas, límites con terminales de isomaltosa, 2 moléculas de glucosa unidas por enlaces. Ya, por último, las células que se encuentran en las vellosidades del intestino delgado, llamadas enterocitos, secretan 5 enzimas en sí. ¿Cuáles son? La destrinasa, la isomaltasa, la maltasa, la sacarasa y la lactasa, cuya función es desdoblar los oligosacáridos
hasta su monosacárido constituyente, los cuales son hidrosolubles y asimilables. Ya que quiere decir esto, que las dextrinas se desdoblan en unidades de glucosa y isomaltosa. La lactosa o glucosa y galactosa, y la sacarosa o glucosa y fructosa. Ya, muchas gracias. Eso ha sido toda mi explicación de esto.